porque mientras no tengamos las posibilidades de hacer una charla amena y segura para todos, pues no es grato iniciar. Entonces les pido pues a todos que apaguen sus cámaras, apaguen sus micrófonos y dejen de proyectar para que evitemos cualquier inconveniente. Muchísimas gracias. Entonces les damos nuevamente la bienvenida a nuestro centro de conciliación Avancemos. En este centro de conciliación no solamente prestamos servicios en conciliación extrajudicial en derecho, especialmente en las áreas del derecho a las familias y en el derecho civil, del cual soy parte como una de sus conciliadoras hace un poco más de 2 años. Y también, como no, somos un centro que prestamos servicio en insolvencia de persona natural no comerciante y pequeño comerciante. También desde hace un poco más de año y medio, avancemos en alianza con Wikilawyers e ITER. Hemos desarrollado varias propuestas académicas en donde hemos podido desarrollar varios cursos, entre los cuales está este que estamos hoy inaugurando y estamos hoy proyectando, que es precisamente hablar sobre la persona del deudor, cómo esa persona del deudor puede estar en 3 condiciones especiales y son precisamente las que vamos a hablar en nuestro curso. Mi nombre es Catalina del Pilar Cardoso Arango, soy abogada de la Universidad de Medellín, experta en Derecho de las Familias, Género, Discapacidad y otros enfoques diferenciales, y actualmente pues me litigo en el área del derecho a las familias y derecho civil junto con mis aliados, y además de eso pues soy conciliadora en este centro de conciliación y en otros en los que me han delegado, y actualmente soy conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería y de la Sala Civil y Familia del Tribunal Superior de Antioquia. Vamos entonces hoy a hablar solo un poco, un abrebocas, de lo que vamos a ver en nuestro curso que hemos llamado Persona, Matrimonio, unión marital de hecho y muerte en la insolvencia. Y es precisamente un tema que hemos visto desde los Acá, véngase a operadores. acomodar aquí, venga, a que escuche. No, señores, así me queda muy difícil tener esta conferencia si vamos a seguir interviniendo con los micrófonos. De verdad que les pido amablemente que cerremos los micrófonos porque estas intervenciones no solamente me afectan a mí, sino que los afecta a los demás. Siguen los micrófonos abiertos. El mío está cerrado. ¿De qué está hablando? Mm, mm. De la insolvencia. Pero lo que tiene, ¿cómo afecta el estado civil del deudor insolvente Señora en la Yolanda, ¿usted ejecución? puede, por favor, controlar su micrófono? Aquí lo veo apagado. No. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jason. Yo no soy anfitriona, soy invitada en este evento, entonces por eso no lo puedo controlar. Muchísimas gracias. Bueno, entonces lo que estamos hablando es que precisamente desde los operadores en insolvencia, quienes son los conciliadores quienes están haciendo estos acuerdos de pago entre el deudor insolvente y los acreedores, y por supuesto, cómo no, dentro de los jueces que conocen luego el proceso de liquidación patrimonial, a quienes también acompaño, como les digo, desde los tribunales de distrito judicial a los cuales acompaño como conjuez, y además de ustedes como abogados litigantes, tanto de la parte que asesora a los deudores como la parte que asesora a los acreedores, estamos viendo enormes vacíos en la aplicación de la ley de insolvencia, persona natural no comerciante y pequeño comerciante. Y esos vacíos, pues por lo menos los estamos viendo a través de 2 escándalos que nos atraviesan hoy al gremio y que por supuesto queremos rescatar el buen ejercicio profesional, las buenas prácticas profesionales y, como no, el sentido de ética, servicio social y responsabilidad. Estas no son de desconocimiento público. Por un lado, tenemos a unos colegas que han sido ya sancionados y expulsados de la
carrera, del ejercicio profesional. Por supuesto, están en apelación, sus sentencias no están ejecutoriadas, pero nos dan un campanazo de alerta que la comisión ya está investigando estos casos precisamente de los abusos en los cuales han incurrido algunos y, como no, la noticia que hace poco nos embargó a todos, y utilizo esa palabra de manera metafórica, con la denuncia del famoso cartel de la insolvencia, presentado pues por un muy prestigioso abogado penalista y a partir de Aso Bancaria. Frente a estas crisis, por supuesto, nosotros vemos oportunidades de mejora de cómo prestar un mejor servicio y cómo hacerlo de manera ética. Y esto implica, por supuesto, capacitarnos entre todos en temas que parecen lejanos a la insolvencia, pero que son trascendentales y nos atraviesa profundamente. Y son precisamente volver al principio. Lo primero es, dentro de la historia del derecho, en cuanto a la insolvencia de persona natural no comerciante y pequeño comerciante, no podemos olvidar cuál ha sido siempre el propósito, la misión, el objetivo de la norma. Y esto, por supuesto, nos llevará a las primerísimas normas que se hayan creado sobre la bancarrota, que inclusive podemos encontrar rastreo en el Código Hammurabi, y cómo no, pues en legislaciones igual de antiguas, en la antigua Grecia y cómo no, en nuestros antepasados romanos, y mucho más cercano, pues con las legislaciones y las costumbres mercantiles de la Edad Media, que permitieron el nacimiento, el crecimiento y ascenso del derecho comercial, y cómo no, de la década del 80 hacia acá, con todas las leyes de insolvencia, de concurso a acreedores y demás. Y en particular, pues por supuesto, eh, las crisis económicas que hemos vivido en este último siglo y, cómo no, la pandemia. Todo esto nos lleva a una gran reflexión. ¿Para quién se creó o se crearon estas leyes? La respuesta es única, para la persona deudora. Y estas leyes se crearon, pero por supuesto sin desconocer la participación o el protagonismo o coprotagonismo de sus acreedores, quienes por supuesto tienen en juego, tienen en vilo sus derechos patrimoniales comprometidos por el impago, por la mora o por el posible pago imposible. En este orden de ideas, cuando recordamos que el protagonista del proceso de insolvencia es el deudor, cuando recordamos que el propósito, el objetivo y la misión de la norma es el deudor, y cuando dejamos de verlo simplemente como un cliente que va a pagar honorarios en nuestra oficina, cuando dejamos de verlo como un usuario que va a pagar unos honorarios en nuestro centro de conciliación, cuando recordamos eh, que hay detrás una persona que por diferentes razones se endeudó y que se endeudó con el propósito de pagar, pero que se encontró en el camino diversas dificultades por las cuales no ha podido hacer, dificultades que pueden ser culposas, pero también pueden ser ajenas. Cuando recordamos a ese deudor, recordamos a un deudor que sufre, un deudor que está inmerso en una crisis emocional, un deudor que hace parte de un contexto familiar, que está casado o en unión marital de hecho, que tiene unos hijos, pero además de eso, un deudor que puede morir. Cuando recordamos eso, el derecho que hoy se está construyendo, o el derecho más bien concursal, que está logrando su independencia y autonomía, y este en particular cuando es un concurso de acreedores, pero el deudor es una persona no comerciante o pequeño comerciante, cuando recordamos el propósito, es que podemos erigir nuestro principio.
Y así como en penal nos enseñaron hace algunos años que hay un principio que se llama el indubio pro reo, mediante el cual toda norma se debe interpretar a favor del investigado en cualquiera de sus etapas, indicado, acusado, condenado. Y que tenemos también un principio que nos enseñaron en el derecho laboral, principio indubio pro operario, que todas las normas laborales se deben interpretar a favor del trabajador. Y eso es de amplio conocimiento por todos. Y así como encontramos hoy en los enfoques diferenciales cómo ciertas normas o valoraciones probatorias se deben hacer, por ejemplo, a favor de la mujer vulnerable, discriminada, víctima de violencia basada en género, y cómo también hay un principio a favor de la niñez y de la adolescencia por su supremacía en sus derechos fundamentales, pues aquí también tenemos un principio, y es el principio a favor del deudor. Toda norma de insolvencia se debe interpretar a favor del deudor. Por supuesto, toda actuación en el trámite de conciliación y toda actuación en el trámite judicial se debe hacer a favor del deudor, sin desconocer en un ejercicio de jerarquía y en un ejercicio de conciliación y, por supuesto, como nos enseñó Robert Alexi y todos estos grandes principialistas y teóricos del derecho, a ponderar sin desconocer, por supuesto, los derechos de los acreedores, quienes también se encuentran en una posición en donde encuentran afectados sus derechos patrimoniales. En ese orden de ideas, cuando erigimos al deudor como persona protagonista de este trámite, de este proceso, un trámite conciliatorio, un proceso judicial, alrededor de quien se han construido y creado estas normas, que vienen otras en curso, y a favor de quién está el trámite y el proceso judicial, recuperamos lo más importante, su nombre. Ya no es solamente una persona que está pagándonos honorarios en nuestra oficina, en nuestro centro de conciliación, o un usuario que hace parte del sistema judicial. Es una persona. Y vuelvo y les digo, no es cualquier persona, es una persona que sufre. Nadie que esté sobreendeudado en mora está celebrando. Lo que une a todos los deudores en insolvencia es que están sufriendo. Y la norma ha sido creada para eso. No como en algunos eslogans que vemos de publicidad, en donde dice no pague sus deudas. No es para que el deudor defraude a los demás acreedores generando impagos o generando acuerdos eh, abusivos. Las normas fueron creadas para que el deudor deje de sufrir, pero pague sus deudas de la mejor manera que pueda. Y lo más importante, que pueda volverse a endeudar para que el sistema financiero, el sistema económico siga funcionando. Esa es la finalidad, rehabilitar al deudor. Rehabilitar al deudor, así como una persona que entró en un modelo de impagos, lo vamos a través del procedimiento, del trámite del proceso judicial, llevarlo a que pague para que pueda volverse a endeudar y reactivar su vida económica y financiera, y de esta manera deje de sufrir lo que, a lo que lo ha llevado los impagos y la mora. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver en este curso? Vamos a ver tres puntos fundamentales. Número uno, y es un tema que en diversos escenarios académicos, es decir, en congresos nacionales de insolvencia, en donde me he encontrado con muchos de ustedes, pero también en clases de diplomados, en donde me he encontrado con algunos de ustedes, porque aquí reconozco los nombres de varios alumnos y estudiantes, así como en otros escenarios de compartir, se nos ha olvidado
que el deudor puede ser una persona neurotípica, es decir, que no tiene ninguna condición o situación mental, como también el deudor podría tener una neurodivergencia. Y en esa neurodivergencia, el deudor puede encontrarse en dos situaciones. Número uno, precisamente que su condición tenga como síntoma esto, el sobreendeudamiento, la mora y el impago. Cuando empecemos a estudiar las diferentes neurodivergencias que existen, imposibles por supuesto todas de estudiar y mucho menos en en un escenario de estos, que es jurídico, no es psicológico, neurológico, psiquiátrico, pero al estudiar algunas de estas neurodivergencias, encontraremos que muchas de estas condiciones tienen como sintomatología precisamente sobreendeudarse y después de ello entrar en mora y, cómo no, no pagar. Entonces vamos a encontrar que alguna parte de nuestros clientes o usuarios, hablo de clientes para quienes son abogados en insolvencia, usuarios para quienes son operadores y jueces, vamos a encontrar personas en condición de discapacidad y que es ella la causante de la insolvencia. Por supuesto, esto no irresponsabiliza al deudor, quien no podrá alegar que precisamente por su condición mental, por su condición de discapacidad, se endeudó y que por eso no pagará. No, eso nos va a implicar aplicar el enfoque de discapacidad tanto en el escenario de la conciliación como en el escenario judicial, que no implica la aplicación del enfoque y responsabilizarlo por su actuación. Recordemos en este punto el artículo sexto de la Ley 1996 de 2019, que nos indica que todos somos presuntamente capaces y que en consecuencia tenemos la misma capacidad de cometer errores, pero asumir las consecuencias de los mismos. Es decir, una persona en una condición de discapacidad cuya sintomatología lo lleve a este punto de sobreendeudamiento, mora e impagos, no significará que la ley lo ampare para no pagar, para irresponsabilizarlo, pero sí nos implicará a los operadores y a los jueces interpretar su conducta y conforme a ello generar los acuerdos de pago teniendo en cuenta que es una persona neurodivergente. Ese es el primer escenario en el que nos vamos a encontrar. Permítanme generarles un ejemplo. Pensemos en una persona que haya sido diagnosticada con síndrome bipolar o con una personalidad limítrofe. Pensémonos que esta persona, con o sin diagnóstico, pero está obrando conforme a su condición, en su momento de euforia, tiene excesos en sus compras eh, y empieza a sobreendeudarse. Este sería el que llamaríamos momento de euforia, que es propio de ciertos diagnósticos bipolares y de ciertas personalidades limítrofes. En ese momento de euforia los vamos a encontrar a las personas derrochando dinero, gastando en exceso, adictos a las compras y por supuesto para poder sostener este ritmo hay sobreendeudamiento. Luego, en el otro extremo viene la depresión y la ansiedad, y por supuesto el momento de no pagos y demora. ¿Por qué les doy esta información? Para ustedes, abogados en insolvencia, cuando tengan a su cliente al frente, que no sea solamente el nombre con número de cédula con el cual vamos a presentar la solicitud de conciliación y luego la demanda, que no sea simplemente el que nos va a girar unos honorarios. Es una persona que al frente ha llegado a este punto de no poder pagar, de estar en mora
y necesita un camino, necesita un instrumento, necesita una herramienta para poder pagar. Porque cuando sobreendeudó no fue simplemente un asunto de irresponsabilidad, sino fue parte de su condición. Entonces, eso nos implicará a todos aplicar el enfoque de discapacidad y comprender que al frente no tenemos una persona neurotípica a la cual podríamos juzgar de, ¿y usted cómo se le ocurrió gastarse toda esa plata en un viaje? ¿Usted cómo se le ocurrió adquirir tantos inmuebles o tantas muebles sin seres, vehículos automotores? ¿Usted por qué se sobreendeudó de esa forma? Si usted sabía que no tenía esa capacidad de pago, si usted tenía iliquidez. No, lo que implica en este punto la aplicación del enfoque de discapacidad es no juzgar y en este punto con mayor exigencia porque la persona al frente tiene un cerebro, tiene unas emociones diferentes, diversas, que precisamente lo llevaron a este punto. Primera situación. Vamos a encontrar entonces algunas condiciones mentales cuyos sintomatología es esto, el sobreendeudamiento, la mora y el impago. Y allí van a llegar estas personas con diagnósticos o sin estar aún diagnosticados exponiéndoles su situación. Respecto a lo cual usted se le va a exigir no solamente ser abogado, como efectivamente lo somos quienes estamos la mayoría acá, sino la aplicación del enfoque de diversidad por discapacidad y entender que al frente hay una persona con un cerebro y con unas emociones diversas que lo hacen pensar y sentir diferente a como lo hacemos quienes nos pudiésemos llamar neurotípicos. Listo, eso es lo primero. Van En ese punto se van a tener, como yo los llamo en las otras clases de enfoques diferenciales, ponerse los lentes para poder percibir, para poder sentir, para poder ver, para poder escuchar, para poder pensar como la persona al frente que tiene una condición de discapacidad. Y en este punto lo llevo a estos errores, porque efectivamente lo son, y los vamos a acompañar a asumir las consecuencias de sus actos a través de un instrumento que el legislador creó precisamente para que esa persona pudiera pagar y ser responsable con sus acreedores y en algún momento ejercer responsablemente su capacidad a través de endeudamiento responsable. Pero también vamos a encontrar otra situación y es que quienes lo hayan vivido en sus propias entrañas, porque han sido deudores insolventes, o porque lo han vivido a través de familiares y amigos muy cercanos, o porque de alguna forma se han comprometido íntimamente con sus clientes y usuarios, saben que la situación de insolvencia enferma, enferma a las personas. Si hoy estamos todos en una situación de altísimo estrés por las llamadas incesantes de Claro, Tigo, Movistar y no sé cuántos que nos han llevado a silenciar por completo nuestros celulares, a no contestar llamadas de desconocidos, entre otras. Pensemos cuando esas llamadas sí tienen un origen y son los acreedores. Los acreedores con amenazas. Algunos amenazas lícitas como te voy a demandar, te voy a embargar con todas sus consecuencias. O las amenazas que no son tan lícitas en donde ponen en peligro pues la vida de las personas. Ahora bien, mm, esto genera altísimos costos de estrés y de cortisol, entre otras hormonas y emociones, y llevan a que muchas personas se enfermen de depresión, se enfermen de ansiedad y de otras sintomatologías, que llevan inclusive a algunas personas a enfermarlas tanto que les dañan su corazón y mueren, o que se enferman tanto que toman la decisión de dejar este mundo y se suicidan. Cifras negras porque están ocultas y porque están invisibles y porque no nos han contado cuántos de estos deudores insolventes se han
suicidado, porque simplemente para el centro de conciliación es el proceso no continuó porque el señor se murió, para el juzgado es se termina el proceso por muerte del deudor, pero no hay detrás el por qué se muere. Y muchos de esos casos vienen por suicidio y otros por enfermedades asociadas a la insolvencia. Por eso es que he estado insistiéndoles tanto. Al frente tenemos un deudor que sufre y está sufriendo mucho. Es decir, el deudor en insolvencia también entra en una situación de discapacidad con ocasión de la insolvencia. Esto va a implicar de la misma manera aplicar el enfoque de discapacidad y entender que al frente tenemos una persona que sufre y está sufriendo mucho porque le debe a muchas personas, porque está perdiendo su patrimonio, porque todo lo que ha conseguido se está diluyendo, porque no tiene con qué pagar y sostener a su familia, porque está en medio o en curso de un divorcio, una separación. Y no tengo que relatarlo tan lejos. Tenemos aquí en Medellín la triste historia de una pareja de dos personas de la tercera edad, que después de sus pensiones y de construir un patrimonio y sobreendeudados, se tiraron del último piso del edificio donde residían y habían vendido su apartamento. Esto no puede seguir siendo ajeno a la insolvencia. Esto no puede seguir siendo de seguir acrecentando nuestras arcas y nuestros bolsillos sin una responsabilidad social que es de la que queremos hacer hoy partícipes y queremos concienciar a través del curso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué significa esto? Que es altamente probable que nuestros clientes o usuarios estén en condición de discapacidad, sea eh, sea porque es un asunto previo a la insolvencia, o sea, porque es un asunto concomitante o posteriori a la insolvencia. Y esa persona en condición de discapacidad la vamos a encontrar de diferentes formas, según el ordenamiento jurídico colombiano. Una es interdicta, dos, con acuerdo de apoyos, tres, sin acuerdo de apoyos. En nuestro curso, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué pasa si el deudor en insolvencia está interdicto? Y esto va a ser muy importante precisamente porque con la expedición de la Ley 1996 de 2019, que ahorita en agosto cumple 7 años, pues entonces se difundieron conocimientos falsos y equívocos indicando que la interdicción se había acabado en Colombia, lo cual es cierto, pero se malinterpretó pensando que ya en Colombia no habían interdictos. En nuestro curso vamos a ver qué tan cierta es esa expresión que efectivamente se acabó la interdicción en Colombia, cómo se ha interpretado en cuanto a que se acabaron los interdictos y poder concluir que en Colombia hay muchas personas declaradas interdictas que tienen sentencias con efecto de cosa juzgada existentes, vigentes, válidas, produciendo todos sus efectos jurídicos, cuyos registros civiles de nacimiento están con la anotación marginal de interdicción y que están cohabitando este mundo junto con nosotros, que están, por ejemplo, adquiriendo créditos en todas las fintech y bancas virtuales. Por supuesto, ni Nu, ni Lulo, ni Rappi le está diciendo a las personas, por favor, suministreme su registro civil de nacimiento para verificar que usted no esté interdicto o que sea plenamente capaz. Personas que están coexistiendo, adquiriendo servicios, por ejemplo, con Claro, con Tigo, con DirecTV, con empresas públicas de Medellín. Personas que están celebrando contratos de arrendamiento y van a las agencias inmobiliarias. Personas que están celebrando contratos de compraventa y ni en la notaría ni en registro les están pidiendo sus registros civiles de nacimiento. Personas que todo el tiempo están siendo acaparadas por acreedores, por terceros, por el sistema financiero y están adquiriendo deudas. Todas estas personas en interdicción tienen un grave riesgo,
que la interdicción genera incapacidad absoluta de pleno derecho. Por lo tanto, todos sus negocios jurídicos, si son celebrados y sus tutores o curadores, son nulos absolutamente de pleno derecho. Y además, no tienen cómo probar en contrario, porque es una presunción de derecho, para decir, es que en ese momento, cuando adquirió la tarjeta de crédito con Nu, en ese momento, cuando adquirió el hipotecario con Bancolombia, en ese momento, cuando celebró el contrato de arrendamiento con la agencia, en ese momento que adquirió tal inmueble, que adquirió tal vehículo automotor, que adquirió tales acciones y todo lo que es nuestro giro ordinario comercial, aunque demuestre que en ese momento la persona era plenamente capaz, de pleno derecho, se presume nulo. Ahora bien, llega esa persona a insolvencia y usted tampoco, como abogado, le pidió su registro civil de nacimiento. Está hasta suscribiendo contratos de prestación de servicios nulos, poderes nulos, y así se embarca a la solicitud de conciliación, en la cual el operador tampoco revisa y puede, por ejemplo, autorizar un acuerdo de pago nulo absolutamente o decir no se pudo llegar al acuerdo de pago y se va para el juzgado. Y allá de pronto el juez, en su control de legalidad, porque su función sí dice, venga, yo necesito el registro civil de nacimiento de ese deudor, quiero revisar una cosita. Y cuando revisa la cosita se da cuenta que ese deudor es interdicto, por lo tanto, nada, absolutamente nada de lo que haya hecho es válido. Nulidad de todo lo actuado y nulidad absoluta de todas sus acreencias y adquisiciones. Entonces, en nuestro curso vamos a hablar sobre el deudor interdicto. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Porque tenemos que generar protocolos para todas las personas que están celebrando hoy negocios jurídicos y cómo gestionar el riesgo de endeudamiento, de venta, de celebración de negocios jurídicos con personas interdictas que están habitando este mundo y que no necesariamente todos tienen que tener una cara que nos indique este es interdicto. Por supuesto que no. ¿Y qué hacer cuando nos llegue? ¿Cómo vamos a solucionar ese inmenso conflicto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando usted banco demanda ejecutivamente y le excepcionan nulidad absoluta por interdicción? ¿Cómo va a recuperar usted su dinero? O usted, persona interdicta, quiere organizar su situación porque es capaz. Eso lo vamos a ver. Pero también puede que suceda que sea una persona con acuerdo de apoyos, que es precisamente la figura, una de las tantas que trae la ley 1996 para la gestión de la capacidad de personas en condición de discapacidad. ¿Cómo vamos entonces a, primero, a realizar el acuerdo de apoyos? Segundo, ¿qué tiene que contener ese acuerdo de apoyos para que los actos jurídicos allí contenidos sí pueda hacerlos la persona en condición de discapacidad de manera directa o lo haga a través de su persona de apoyos? ¿Qué es lo que usted como operador tiene que revisar en ese acuerdo de apoyos? ¿Qué es lo que el juez tendrá que revisar para no generar las nulidades que hace poco la Corte Suprema de Justicia en una sentencia impecable le acaba de decir a un juez de familia y a un tribunal superior del Distrito Judicial en su sala civil y familia de la hiciste muy mal? ¿Cómo permitiste adelantar todo ese proceso hasta la segunda instancia y llegar aquí en casación con una persona que era apoyo provisional y que no tenía autorización ni facultad para hacer todo esto? Listo, eso también lo vamos a ver. ¿Y qué hacer cuando la persona no tiene acuerdo de apoyos? Porque vamos a encontrar esas situaciones. Entonces, lo primero es entrar en conciencia que el deudor es una persona y segundo, que como persona puede estar afectado por una condición de discapacidad, sea porque la tenía previamente y la insolvencia es una de sus sintomatologías o porque concomitante a la insolvencia o a posteriori de la insolvencia se le generó esta condición. Sí, todas estas sentencias les serán compartidas en el curso que vamos a hacer como parte del apoyo bibliográfico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y ese deudor
que es persona en condición de discapacidad, ¿qué pasa si lo encontramos interdicto con acuerdo de apoyos o sin acuerdo de apoyos? Y gestionarlo todo absolutamente. Esto es entonces aplicar el enfoque de discapacidad para la insolvencia, un tema que parecía solamente para el derecho de las familias, pero que vemos que atraviesa, por supuesto, a todo el derecho. Y no solamente la insolvencia, a todas las áreas del derecho, respecto a los cuales todos nos debemos capacitar en condición de discapacidad o ese enfoque. El segundo módulo que vamos a ver es supremamente relevante porque es que vamos a ver el estado civil del deudor insolvente. Es decir, eh, vamos a ver qué sucede cuando está casado o en unión marital. De hecho, cuando está soltero no nos va a importar respecto a nuestro curso. Nos va a importar cuando está casado en sociedad o en unión marital. De hecho, entonces vamos a ver allí lo que nos parece relevante. Dos temas. Número uno, sociedad conyugal y patrimonial. Dos, patrimonio de familia inembargable y afectación a vivienda familiar. ¿Qué es lo que vamos a ver allí? Primero, el estado de la sociedad conyugal o patrimonial, cuándo está vigente, cuándo está disuelta, cuándo está liquidada, porque los bienes se comportan de diferente manera, de acuerdo no solamente a su naturaleza propia social, sino y más importante, se comportan sociales de acuerdo al estado de la sociedad conyugal o patrimonial. Por supuesto, avanzaremos en un tema de mayor profundidad y es la sociedad especial. eh, no, ojo con la palabra abolida. Esa no es una expresión jurídica. La interdicción está derogada de manera expresa por la Ley 1996, pero eso no implica que las personas interdictas hayan sido automáticamente rehabilitadas por la ley. Deben ser rehabilitadas de oficio por el juzgado o a petición de parte o a petición de sus curadores o tutores. Todavía tenemos personas en interdicción y son llamadas estrictamente, técnicamente, interdictas. Ahora bien, en este punto va a ser muy importante para nosotros como operadores en insolvencia, como jueces en insolvencia, como abogados de la parte de los deudores o de los acreedores, primero saber identificar si hay sociedad conyugal o patrimonial o no, porque vamos a ver casos en los cuales no hay sociedad conyugal, casos en los cuales no hay sociedad patrimonial y con mayor profundidad, casos donde hay sociedad de hecho especial, que es la nueva denominación que es de mayo del año pasado, mayo de 2025, a través de la doctora Marta Patricia Guzmán Álvarez, nos ha creado esta institución o esta interpretación jurisprudencial para ciertos casos. Entonces, lo primero que vamos a aprender es eso. ¿Cuándo hay sociedad conyugal? ¿Cuándo hay sociedad patrimonial? Y vamos a hablar de la sociedad especial de hecho. Una vez sepamos cuándo hay y cuándo no hay, procederemos entonces a ver sus estados: vigente, disuelta y líquida, porque los bienes se van a comportar de diferente manera. Y por último, saber categorizar los bienes y las deudas como sociales o como propias, porque ellas van a funcionar de manera diferente. En cuanto a la liquidez, en cuanto a los acuerdos de pago y en cuanto a la liquidación patrimonial. Por eso la ley de insolvencia dice, me traen aquí a las cónyuges o compañeras permanentes porque ellas tienen que tomar decisiones aquí, tienen que ser parte aquí. Y más adelante en la liquidación patrimonial, pues pueden ser consideradas litis consortes necesarios porque son bienes, por ejemplo, sociales, porque son deudas sociales y bueno, todo eso lo vamos a aprender. Finalmente llegaremos a qué pasa con la afectación a vivienda familiar porque va a ser un gravamen que nos va a imposibilitar la negociación del bien para los acreedores o que nos va a imposibilitar luego la ejecución de las medidas cautelares en el proceso de liquidación patrimonial y además cómo levantamos la afectación a vivienda familiar en caso en que ya no esté cumpliendo los requisitos de ley. De la misma manera, con un gravamen aún mucho más poderoso, que es el patrimonio de familia inembargable, cómo, qué hacer con esos bienes que tienen ese patrimonio que solamente se pueden desafectar a través
de mutuo acuerdo, pero atravesados por el defensor de familia o en jurisdicción voluntaria, allá en el juzgado, pero además, ¿qué hacer cuando no cumple con los requisitos? Entonces, claro, es importante cuando el deudor, si el deudor es soltero, pues no tiene ninguna de estas protecciones que da la ley a los patrimonios matrimoniales o maritales. Si el deudor es soltero, tampoco nos interesará la división en bienes propios o sociales porque todos son propios. Nos va a interesar el estado civil del deudor si está casado o en unión marital de hecho, pero lo más importante, el estado de sus sociedades conyugales o patrimoniales, si las tiene, y como no, ahí sí categorizar según la naturaleza los bienes sociales o propios, deudas sociales o propias, y verificar que dichos bienes sociales no estén afectados, afectación de habienda familiar o con patrimonio de familia inembargable. ¿Qué hacer ahí? Desde el deudor y desde el acreedor. Finalmente, terminan ese será nuestro segundo módulo y el tercer módulo es un módulo de y se nos murió el deudor. ¿Qué pasa allí? Se termina el trámite de conciliación. Pasamos a la liquidación patrimonial. ¿Qué pasa con la liquidación patrimonial? ¿Se termina o hacemos sustitución procesal? ¿Qué pasa con todos los ejecutivos en curso y sus medidas cautelares? ¿Quién puede aperturar la sucesión? ¿Qué pasa con todas las acreencias? ¿Qué pasa entonces ahora con cónyuge o compañero permanente supérstite? ¿Qué pasa con herederos y legatarios? ¿Qué pasa con la insolvencia? Y como les digo, claro que los deudores se pueden morir. Tuvimos esta semana, ya lo recordamos, una pareja que se suicidó. Tenemos personas que los enferma la insolvencia y fallecen o simplemente fallecen por cualquier causa extraña o ajena. ¿Qué hacer ahí? Ese es nuestro tercer y último módulo, por eso es que lo hemos llamado persona, familia y muerte en la insolvencia. Cómo el derecho de las familias atraviesa profundamente la insolvencia para poder entonces, de manera integral, ustedes como abogados de deudores, poder asesorar a sus clientes y decirles, bueno, a ver, primero vamos a verificar cuál es tu condición, porque conforme a ella tenemos que trabajar. Segundo, y con toda la empatía y con toda la delicadeza que requiere la aplicación del enfoque de discapacidad. Segundo, ¿cuál es tu estado civil? Hablemos con tu cónyuge o compañera permanente porque puedes estar en este momento además en un proceso de divorcio bastante doloroso y precisamente causado por la insolvencia. ¿Y qué pasa si en el camino fallece? De la mano, por supuesto, tendremos que estar trabajando con abogados expertos en sucesiones y derecho de las familias. De la mano, entonces, nosotros tenemos que trabajar con expertos en insolvencia, con operadores jurídicos y esto de manera integral. Había olvidado uno de los temas más importantes dentro de matrimonio y qué pasa pues con todas cuando uno de los acreedores está en primer grado diciendo tengo alimentos, soy niño, niña y adolescente y por supuesto va en la prioridad, en la prelación de créditos y además de eso con jueces diciendo no suspendo la medida cautelar porque primero prima esto. También vamos a ver qué pasa con el ejecutivo de alimentos, qué pasa con la deuda alimentaria y qué pasa con esos niños, niñas y adolescentes y esas mamás detrás o papás detrás inmersos en la insolvencia. ¿Y qué vamos a hacer los jueces? ¿Y qué vamos a hacerlo? Porque miren el conflicto en el que están jueces de familia en circuito con jueces civiles, municipales o de circuito, en esa riña de poderes y de competencias sobre las medidas cautelares y sobre un crédito que está en prelación. Entonces, como ven, en nuestro diploma de insolvencia, que también lo tenemos aquí en oferta para Avancemos, y que como les digo, estoy feliz aquí de ver muchos nombres que ya reconozco porque fueron mis estudiantes, hoy son mis colegas y amigos, y besos especiales, ustedes ya saben quiénes son. Eh, en ese diplomado tenemos este módulo porque cuando lo construimos
vimos la necesidad de incluirlo, a diferencia de los otros diplomados que se ofrecen. No estoy diciendo que sean peores, por supuesto que no, son también de nuestros colegas y amigos y han hecho un enorme esfuerzo académico por ofrecernos lo mejor en su área. Pero aquí, entonces vamos a ver la necesidad que para ser operador en insolvencia, ser experto en insolvencia, sea desde el lado del deudor o del acreedor, no basta con saber de insolvencia. En este punto es la necesidad de saber sobre la persona, sobre la familia y sobre su muerte. Esa es la invitación que hoy traemos desde Avancemos Centro de Conciliación para que se matriculen en nuestro curso en el que vamos a ahondar sobre todos estos temas. Por supuesto, no saldrán expertos en derecho de las familias porque para eso no se requiere ni siquiera años de estudio o llegar a niveles de maestría o doctorado. Se requiere años de experiencia y todos los días estar estudiando sobre este tema. Claro que sí. María Mercedes, a través de Avancemos te van a compartir toda la información a todas las personas que hoy se han registrado, que sean y que nos han participado, porque además van a tener un descuento especial por el día de hoy. No saldremos tampoco expertos en insolvencia, para eso nos falta muchísimo porque estamos apenas construyendo todo este sistema de la insolvencia como uno de los métodos de resolución de conflictos, pero por lo menos sí estaremos con la mente abierta, con una nueva perspectiva, con enfoques diferenciales para prestar de manera profesional, ética y responsable un mejor servicio a las personas, para que podamos decir con orgullo. Así como hay algunos colegas que han utilizado la insolvencia como un mal cuchillo y de los cuales esperamos que en una segunda oportunidad puedan corregir sus errores y asumir las consecuencias de los mismos, pero también una segunda oportunidad para hacer las cosas mejores, así como vemos las denuncias por ese infame cartel de la insolvencia, que podamos decir, no soy como ellos, soy diferente. Soy una persona formada aquí en Avancemos con grandes profesores y maestros. Soy un abogado diferente. Soy un abogado al servicio porque esa fue la razón de ser por la cual me matriculé el primer día en la Facultad de Derecho y que se mantenga y le cumplamos a esa niña, a ese niño, a ese que soñaron con servir a la justicia. Para eso estamos, para prestar servicios impecables, de manera responsable, es decir, con conocimiento, de manera disciplinada, con puntualidad, pero además de eso, con la decencia y la ética, la honestidad y la sinceridad que nos hace buenas personas. Para eso estamos aquí. Entonces, espero que prontamente nos encontremos en nuestro curso, donde vamos a hacer muchísimas preguntas, muchas quedarán en, en el cuestionamiento, porque estamos apenas construyendo sus respuestas, donde construiremos protocolos importantes para los acreedores, para los deudores y para los centros de conciliación, donde prestaremos un mejor servicio, porque el deudor es una persona que sufre. Y hagámoslo en honor a todas esas personas deudoras que han sufrido y que la insolvencia les ha permitido respirar, para que vuelvan a vivir. Ese es nuestro verdadero propósito. Y si en el camino hacemos amigos y nos ganamos unos pesos, pues entonces cumplimos un propósito completo. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Nos encontramos nuevamente entonces en nuestro curso. eh, y ya pues a través de Avancemos Comercial les harán llegar el link de inscripción, por supuesto, para pago y, como no, toda la información que ustedes requieran para inscribirse en nuestro curso o para los que quieran hacer completo el diplomado. No sin antes, y me disculpan, hacerles una invitación muy especial. El próximo 15 de mayo a las 7:30 los esperamos en el auditorio, el piso cuarto del edificio José Félix Terrestrepo, es decir, el edificio de la Justicia del Centro Administrativo de la Alpujarra de Medellín. Allí el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, del cual hago orgullosamente parte como con juez, tendremos un evento maravilloso en donde vamos a hablar sobre la familia de crianza o socioafectiva. Allí estará la doctora Marta Patricia Guzmán Álvarez, quien hoy es magistrada de la Sala Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y quien ha emitido unas sentencias extraordinarias, no solamente en familia de crianza, sino en temas de conciliación, en temas de discapacidad y en temas de sociedad
de hecho especial. La vamos a tener aquí en vivo, en directo, escuchándola sobre esa sentencia que unifica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y nos habla del estado civil, del parentesco socioafectivo. Estará el gran maestro Jorge Parra Benítez para hablar de la reciente sentencia del doctor Fernando Jiménez, que habla sobre el derecho de herencia en la familia de crianza. Estará Francisco Alirio Serna, nuestro procurador delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, quien hablará sobre las últimas dos sentencias de la Corte Constitucional en familia de crianza. Y bueno, estaré yo también hablando sobre los retos y oportunidades de la Ley 2388. Finalizaremos con un conversatorio en donde estará el magistrado de nuestra sala, el doctor Fabián, en compañía del doctor José Luis de parte de la Universidad de AFID y una jueza de Santa Rosa, la doctora Diana. Hoy estuvimos preparando ese conversatorio y les digo, tenemos unas preguntas espectaculares. ¿Cuánto caduca la acción? ¿Es irrevocable o no? ¿Qué pasa con la multiparentalidad? ¿Se parece esto a la adopción? Los esperamos, señores. En nuestras redes sociales están los links de inscripción. Es gratuito y, por supuesto, cuenta con el apoyo de Wikilawyers, Avancemos y de toda esta gran comunidad jurídica que hemos construido en pos de ser los mejores juristas, no solo del país, sino del mundo, como así estamos haciendo alarde y honor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que puedan seguirnos en todos estos aspectos y muchísimas gracias. Nos seguimos viendo y espero verlos el 15. Hasta luego.